De norte a sur, de este a oeste. Latinos FM. Valencia 107.9. Madrid 104.7. Benidorm 96.7. Alicante 108.0. Mallorca 101.2. Sonando en toda España. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta hora. Bueno, justamente a esta hora, las 4 y 9 de la tarde en España, 10 y 9 de la mañana en Colombia. A esta hora de la tarde les saludamos de manera especial a todos los oyentes latinos 107.9 FM. Por supuesto, recordarles que hacemos enlace con las demás emisoras, Castellón 86.6 FM, Madrid 104.7 FM, Mallorca 101.2, Alicante 108.0, Benidorm 96.7 FM. A todos los oyentes ese cordial saludo. Nos conectamos a esta hora en directo con todos ustedes. Les saluda la periodista Mayerly Urrego y por supuesto bajo la dirección de Diego Simbaña, compartiendo con ustedes un espacio especial. Hoy los protagonistas van a ser los colombianos en el exterior. Y pues hoy vamos a hablar de política, un espacio para ustedes y desde luego para poder dialogar con algunos candidatos y precandidatos, esto de cara a las elecciones presidenciales 2026 en Colombia. Sí, señores, ya las elecciones están prácticamente muy cerca. Hay que hablar precisamente de la consulta presidencial de coaliciones que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026 y también la primera vuelta que estará programada para el 31 de mayo de 2026 y segunda vuelta el 21 de junio de 2026 en caso de que no haya un ganador absoluto. Pero la noticia, bueno, que llega también aquí a medios en España tiene que ver con lo último que ha ocurrido en Colombia y tiene que ver con el partido de izquierda al que está actualmente el presidente Gustavo Petro y que por supuesto se llevó una consulta interna el pasado 26 de octubre. En dicha consulta el ganador fue el filósofo político y además que ha sido avante de los derechos humanitarios, de alguna manera siempre ha estado inmerso en esos procesos de paz en Colombia, ha sido representante de la Cámara de 2010-2014, actualmente senador. Les estoy hablando del senador Iván Cepeda, a quien a esta hora en directo, en Latino 107.fm en Valencia, España, las demás emisoras, hacemos ese contacto para saludarlo y también, pues de alguna manera, reiterar ese compromiso que tienen los candidatos y precandidatos para referirse a la población en las diferentes ciudades de España y que de alguna manera vienen siendo decisivos en esos resultados de las elecciones presidenciales. Senador, los saludamos a esta hora, bienvenido. Muchas gracias, Mayerly, por esta conversación y aquí con la total disposición de dialogar contigo y con las personas que se conecten, en fin. Y nos alegra saludar también a esa población en Colombia y, bueno, establecer esa comunicación y para hablar específicamente de esa consulta. Muchos temas, ¿no? La estrategia que viene de ahora en adelante porque se vuelve a presentar esa consulta la que tiene que ver con las legislativas el 8 de marzo, donde de alguna manera busca ratificar esa aspiración por el partido de izquierda. ¿Cómo ve esos resultados y de alguna manera también ese diálogo en cuanto a esa estrategia de coalición para garantizarse como candidato a la segunda vuelta? Pues la estrategia nuestra del pacto histórico es una estrategia democrática. Nosotros somos el único partido hasta ahora en Colombia que ha hecho una apuesta por elegir democráticamente a sus candidatas y candidatos que van, entre otras cosas, en listas paritarias y cremallera al Senado y la Cámara. Esto no se había hecho en el país hasta ahora. Siempre se han hecho consultas para elegir el candidato presidencial, pero no para los candidatos y candidatas al Congreso. Entonces hemos hecho una apuesta democrática, hemos obtenido más de 2.700.000 votos, yo obtuve 1.540.000, mi colega y compañera Carolina Corcho obtuvo 640.000 o 70.000, no recuerdo bien, y las listas al Congreso también, más de 2 millones de votos, lo cual es un resultado muy importante si se tiene en cuenta varias cosas. Una, que se hizo la consulta por fuera de un certamen de elección general, lo cual es, como dicen los especialistas, un voto en frío. Segundo, que hubo poblaciones que no pudieron votar, entre ellas, debo decirlo con mucha indignación,
Nuestros compatriotas que residen en el exterior no se les garantizó su derecho al voto en la consulta, y también algunas poblaciones rurales tuvieron mucha dificultad para llegar a los puestos de votación, puesto que a última hora decidieron moverlos. Entonces hubiera podido votar muchísima más gente en esta consulta. Es decir, que el Consejo Nacional Electoral, lo que tiene que ver también la registraduría, ¿cuál fue ese compromiso en ese momento para llevar a cabo una logística, bueno, que garantizara de alguna manera ese proceso que de alguna manera genera una ventaja que el partido de izquierda se haya organizado, porque no es, tampoco está definido algunos candidatos de otros partidos? Pero aquí la cosa es la siguiente. Cualquier partido hubiera podido participar planteando su propia consulta. Es decir, es propio de nuestra legislación electoral que los partidos tienen derecho a hacer lo que se llaman las elecciones primarias. Y cualquier partido que lo quiera, y esto cuesta lo mismo, es decir, se tiene que invertir el mismo dinero por parte del Estado, puede pedir en una fecha determinada hacer una consulta. El único partido que en esta oportunidad la pidió fuimos nosotros. Los demás partidos no quisieron. ¿Por qué? Bueno, habrá que escuchar a cada quien que diga. Pero nosotros sí hicimos la apuesta. Entonces, lo que no se entiende es por qué tantos obstáculos para permitirnos hacer la consulta con una participación amplia. Primero, pues se nos negó o se nos ha negado la personería jurídica como pacto histórico. Después, infinidad de problemas, al punto que 48 horas antes de la consulta del domingo 26 de octubre tuvimos que seguir diciéndole a la gente: sí va a haber consulta. No es cierto que hayamos aplazado, no es cierto que no se vaya a hacer. Y entonces hubo mucha confusión hasta el último día para que la gente participara, repito, de la manera más plena en este proceso. Pues ya poniéndolo en un escenario donde usted llegara a la presidencia de Colombia, porque algunos analistas políticos lo encasillan, bueno, va por la línea del actual presidente Gustavo Petro, sin embargo, lo ven un poco más conciliador, y esto poniéndolo en escenarios de temas globales. Mire, la noticia reciente ahora tiene que ver con la elección del alcalde en Nueva York, ¿cierto? Esos resultados que dieron de alguna manera en contra del presidente Donald Trump, donde decía él que si ganaba un comunista, pues no iba a apoyar, y es más, iba a quitar todo lo que tiene que ver con ayuda federal. Y pues gana un joven socialdemócrata, lo mismo en la ciudad de Nueva Jersey y estas ciudades donde de alguna manera pues ganan gobernadores de estos partidos. El presidente Trump ha sido claro que el comunismo no va a entrar, lo encasilla de alguna manera. Y lo digo, si esa relación dentro de Estados Unidos, como viene siendo y ha sido claro y ha sido fuerte el presidente Donald Trump, en caso de ser usted ese encasillado comunista que menciona de presidente en Colombia, ¿cómo va a ser ese impacto de opinión, de relación en el exterior con este país en general? Porque estamos hablando de relaciones para el TLC, de visados, del tema de aranceles. Esa posición suya frente a esas duras críticas que hace el presidente de esta potencia. Bueno, lo primero es que yo lo he dicho en mi campaña. Yo soy una figura política muy respetuosa de mis adversarios, de mis interlocutores. Nunca he apelado en mi vida política a calumniarlos, a denigrarlos, a insultarlos, porque yo creo que ese ejercicio no sirve. Cuando la política se convierte en un lodazal, no le sirve a la gente, a los ciudadanos, a sus derechos, a su buen vivir, en fin. Entonces, ese principio que aplico en la política doméstica lo voy a aplicar también en la política exterior. Es inconcebible que el presidente de Estados Unidos trate a nuestro presidente como un líder del narcotráfico. Eso es impresentable, sobre todo porque ni siquiera se ha molestado en aportar una sola evidencia, no digo prueba, de que esa afirmación sea cierta. Entonces, lo primero, y esto es muy importante, en las relaciones internacionales, no con epítetos, no con acusaciones falsas, sino con respeto.
Si no se respeta a nuestro jefe de Estado, no se respeta a nuestra nación, no se respeta nuestra autonomía, no se respeta nuestra dignidad. Entonces yo fui a Londres hace unas semanas a presentar ante la diáspora, los compatriotas que viven en el exterior, las bases de mi política exterior. ¿Y cuáles son esas bases? Yo clasifico lo que será mi política exterior en tres grandes ejes. Primero, seguir trabajando como se ha hecho en otros momentos por la paz en el mundo y en nuestra región. Porque hoy hay una amenaza real de que se produzcan guerras, no solamente la Tercera Guerra Mundial, que ya algunos especialistas dicen que comenzó por etapas, sino también una guerra en nuestra región. Fíjense ustedes eso que está pasando ahora con los bombardeos que está haciendo Estados Unidos contra lanchas que supuestamente llevan cocaína. Bueno, ahí hay un peligro que es muy grave. Así que la paz, la cooperación, las relaciones armónicas, por encima de todo. Segundo, una política autónoma. Nosotros no podemos depender de una nación o de un imperio en un mundo multipolar o multilateral. Tenemos que abrirnos a relaciones comerciales, económicas, culturales, diplomáticas con todos los países del mundo y con aquellos especialmente que tienen una influencia en nuestra vida como continente y como nación. Entonces no tenemos por qué, como se hacía en el siglo XIX, seguir viendo a Estados Unidos como la estrella polar. No, nosotros tenemos que abrir relaciones respetuosas de cooperación, repito, que tengan como base la pregunta, ¿cuál es el interés de los colombianos y las colombianas para que vivan mejor? Ese es el criterio que debemos aplicar en nuestra política exterior. Y por último, una política exterior de cara a nuestros compatriotas que viven en el exterior, para que se respeten sus derechos, su dignidad, para que puedan tener la mejor vida posible en el exterior o cuando decidan regresar a Colombia puedan hacerlo en las mejores condiciones, que se les trate de manera digna como migrantes, lo cual está cada vez ocurriendo de manera menos frecuente. Se está tratando a los migrantes como criminales. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos. Se está metiendo a la gente en campos de concentración, separando familias, acusando a personas que no han cometido nunca un delito de ser criminales convictos. Eso no puede ser. O sea que nuestros consulados, nuestras embajadas, nuestro servicio diplomático tiene que estar volcado a garantizar los derechos de nuestra población que reside en el exterior. Senador, mencionaba usted el punto de esa paz total y nos centramos un poquito en el territorio nacional en Colombia. El presidente Gustavo Petro siempre ha dicho que Colombia sea potencia mundial de la vida, ¿no? Sin embargo, hay una problemática que hay que decirle, senador, y son las regiones en las que aún el tema de tasa de homicidios pues se sigue presentando. ¿Cómo darle ese tema tan radical desde su gobierno para potenciar la paz que tanto anhela el país y que de alguna manera pues este proceso ha sido diferente para algunas regiones? Yo creo en la paz. He sido facilitador, mediador, negociador de procesos de paz. Precisamente ahora que estamos en campaña electoral se me acusa de estar en fotografías con miembros de organizaciones ilegales. Bueno, pues yo estoy en esas fotografías haciendo el trabajo de mediador de paz. Eso es lo que no dicen mis contradictores. Entonces yo creo en eso. Yo creo firmemente que es posible la paz. Es más, creo que es el único camino que puede salvar a Colombia de una violencia de otras 6 o 7 décadas. Y eso está demostrado. Hemos tenido procesos de paz en Colombia exitosos. Ha habido algunos que han fracasado, es cierto, pero hay otros que han servido al país para ganar en democracia, en calidad de vida, en seguridad. ¿Eso quiere decir que no debe haber política de seguridad? No.
quiere decir que debe haber una política integral que mezcle paz y seguridad. En segundo lugar, yo voy a seguir adelantando esos procesos que hay, voy a privilegiar y a estudiar muy claramente cuáles son los que han dado resultados, cuáles no, y sobre esa base tomaremos decisiones. Porque aquí el problema es este. ¿De dónde viene esa proliferación de grupos armados? ¿Por qué tenemos tantos grupos armados hoy en los territorios en Colombia? Bueno, porque, entre otras cosas, el mercado mundial de la cocaína y el mercado mundial de la minería ilegal se ha globalizado. Y tenemos hoy redes en todas partes, no en Colombia solamente, sino desde la Patagonia hasta Alaska, redes muy poderosas del crimen organizado, que giran en torno al narcotráfico, a la cocaína, pero también al fentanilo, que trafican toda clase de artículos y productos, entre ellos trafican seres humanos, como vimos con las olas migrantes, y también que se mezclan con esa otra economía poderosa que es la de la minería ilegal del oro. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Simplemente con más unidades de policía, de ejército, con más inteligencia militar, con más drones, con más guerra, ¿no? Eso no se puede así. Está demostrado que no es la solución. Tenemos que hacer un diálogo entre los colombianos, un diálogo nacional, para ver cómo atendemos ese gran problema que tenemos. Pues es un reto grandísimo porque lo que lleva, habría que hacer un análisis frente a ese avance en el gobierno de Gustavo Petro y lo que se podría hacer en su gobierno, llegar a ser el presidente de los colombianos. Tocaba usted el tema también de garantizar esos derechos de los colombianos en el exterior y nos venimos específicamente a las principales ciudades de España. Hablamos de esa red consular. ¿Qué tanto sabe usted, senador, de esos procesos que se viven aquí en cada uno de los consulados? Y me refiero a esos trámites que de alguna manera a veces son largos, muchos intermediarios en el tema de citas. ¿Cómo analiza usted ese tema de que para algunos procesos unos trámites sean demasiado difíciles para algunos colombianos que, bueno, que todo el tiempo tienen esa conexión con el país? No conozco en específico la situación en España en esos consulados, pero lo que sí puedo decir es que sí conozco cómo funciona el Estado colombiano en general, y en eso no se escapa el servicio diplomático. A ver, ¿cuáles son los problemas que tienen nuestras instituciones? La corrupción, la corrupción, y no cualquier corrupción, una gran corrupción. ¿Escapa eso el servicio diplomático? Seguramente no. Aquí hay problemas que tienen que ver con la calidad del servicio diplomático, más que con los procedimientos. Porque bueno, de acuerdo con usted en que son engorrosos, son lentos, son difíciles para la gente, pero también está la calidad de los funcionarios y funcionarias. ¿Cómo funciona el servicio diplomático? Pues se ha convertido en una red clientelar históricamente. Los que van a los consulados y a las embajadas, no digo todos los funcionarios, por supuesto, no voy a lanzar aquí una acusación genérica, ni más faltaba, pero en su gran mayoría no son de carrera. Entonces, ahí tenemos un problema. Y ese problema hay que atenderlo. El servicio consular y el servicio diplomático no se pueden volver como en una bolsa para pagar favores políticos, como tampoco ninguna institución del país. Entonces, si mejora la calidad de los funcionarios, podemos también mejorar la calidad de los procedimientos y sobre todo la convicción de que las personas que están en el exterior, colombianos y colombianas, merecen ser tratados con los mismos derechos, la misma dignidad que los ciudadanos que residimos en Colombia. Porque es más, hay que reconocer que nuestra colonia, por decirlo así, o nuestra diáspora en el exterior es supremamente cualificada, ha tenido la oportunidad de entrar en contacto con otras culturas. Muchos compatriotas tienen lugares muy destacados en las sociedades donde residen.
Entonces necesitamos que esa valoración, y no solamente porque envían remesas, porque regularmente se ve a los colombianos y colombianas en el exterior como una fuente simplemente de recursos, ¿no? Que son muy útiles además, nadie lo niega, pero no se puede ver solamente así. Es un potencial intelectual, artístico, científico para nuestro propio desarrollo como nación. Y esa también es una función del servicio diplomático colombiano. Estamos a esta hora dialogando con el candidato Iván Cepeda en las elecciones presidenciales en Colombia por el partido Pacto Histórico. Pero mencionaba usted de eso, senador, y hay que destacar esa alta demanda y la capacidad operativa, lo que acaba de mencionar usted, la capacidad operativa en estos consulados. Y nos centramos porque los colombianos que están en el exterior están muy atentos a escuchar a los candidatos y precandidatos precisamente con esas políticas que van dirigidas, bueno, tanto en el país, porque hay que conocer el país actualmente cómo está y desde luego cómo son tenidos en cuenta dentro de ese plan de gobierno. ¿Habrían garantías de su parte precisamente para tener en cuenta a esos colombianos que no solamente van a hacer ese ejercicio de ir a votar, sino ese seguimiento? Sobre todo en los consulados, porque realmente es la asesoría que más necesitan los colombianos cuando necesitan hacer cualquier tipo de trámite en España o en cualquier lugar en el exterior. Sí, mi respuesta es sí. Si voy a garantizar y si voy a trabajar por eso, mi respuesta es sí. Y le voy a decir por qué. Primero, porque yo mismo he vivido en el exilio. Yo conozco qué es ser exiliado en un país europeo. Viví años exiliado y sé cuáles son los problemas. No, no me los contaron. Llega uno sin ser nadie, prácticamente con nada, a una nueva sociedad, una nueva vida. En el caso de los migrantes, por razones políticas, los refugiados o asilados. Pero también ocurre con las personas que han tenido que dejar el país por razones económicas y sociales. Entonces viví esa situación en carne propia. Sé que es estar desguarnecido sin que alguien lo ayude a uno con un idioma o una lengua que uno no domina, sin tener amigos, sin tener y hay que rehacer la vida. Y cuando uno comienza a rehacer la vida, regularmente también ocurre que quiere volver al país. Entonces tenemos compatriotas que viven en esos dos mundos durante años. Conocí a muchos compañeros, compañeras míos con donde estuve que uno los visitaba y las conversaciones siempre derivaban, eso es inexorable, en que el año entrante sí se iban a devolver a Colombia. Y así pasaban años y años. Entonces yo viví esa circunstancia y por eso soy sensible a ella. Tengo familiares que residen en el exterior, sé qué es eso. Entonces, por esa razón, entre otras, y este es un segundo argumento, yo he hecho mi vida política como congresista durante los últimos 20, no, en los últimos 15 años, perdóneme, como miembro de la Comisión Segunda de Relaciones perdón, Comisión Segunda Constitucional que tiene que ver con las relaciones exteriores. Y he sido parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, así que conozco algo, he trabajado algo por los derechos de los colombianos y las colombianas en el exterior, y desde esa experiencia seguiré trabajando como jefe de Estado. Y ya como cierre de este diálogo dirigido a estos colombianos en el exterior, habría que hablar también de esa relación bilateral también con España, con el presidente actual, Pedro Sánchez, y bueno, lo que vendría de aquí en adelante en caso de ser usted el nuevo mandatario de los colombianos, porque si es verdad que esas relaciones de alguna manera con esa cooperación internacional y todo lo que se puede dar dentro de esas relaciones entre presidentes, sería un trabajo de manera unido para que el tema de migración se visualice de otra manera y también lo que representa el trabajo de los colombianos en el exterior, específicamente en España, y también esas relaciones económicas con Colombia. Sin duda, que son de origen histórico, por supuesto, y que han tenido desarrollos muy importantes.
y que considero son estratégicas para nuestro país. Conozco a muchos líderes políticos y lideresas españoles y admiro mucho de lo que se ha hecho allí. Bueno, también tengo críticas, por supuesto. España ha jugado un papel y un rol importante en determinados procesos políticos y económicos en Colombia. Y por supuesto que esa será una prioridad en las relaciones políticas, económicas, diplomáticas de mi gobierno. Entonces sí, tengo no solamente la convicción, sino también los canales y las relaciones necesarias para poder hacer un buen trabajo en ese sentido. Senador, ¿tiene usted el micrófono abierto a esta hora para que se dirija a ustedes, a los colombianos a los colombianos en el exterior? Y por supuesto lo que será esta consulta el 8 de marzo de 2026, donde se ratificará, o bueno, eso depende de muchos resultados, precisamente para estas fechas en elecciones. Y por supuesto también mencionar las inscripciones de cédulas que ya iniciaron en las diferentes ciudades de España, las inscripciones de cédula. Y bueno, nosotros estaremos muy pendientes a las redes sociales y también de Cancillería, donde se estarán publicando los puestos específicos de votación para cada uno de los colombianos que han inscrito su cédula. Ahora solo es inscripción, ya posterior estarán publicados los sitios específicos. Pues mi invitación muy cordial a participar en este proceso electoral, en primer lugar porque es un derecho constitucional y porque es un deber elegir quienes nos representan. Y tener la posibilidad de transmitir a esos elegidos o si son candidatos, candidatas y cuáles son nuestras visiones, nuestras propuestas. En mi caso, pues obviamente como candidato que soy, debo invitar a que se vote por mí, por mi propuesta, por lo que represento como dirigente político y el sector que represento y porque creo que nosotros tenemos hoy la oportunidad, y esa es mi intención, de desarrollar un gran acuerdo nacional que nos permita avanzar como nación en materia de paz, de democracia, de equidad social, procesos en los cuales nuestros compatriotas en el exterior tienen un lugar fundamental. Bueno, ya como cierre, senador, hay garantías y estoy hablando de el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional. ¿Qué tranquilidad pueden tener los colombianos, tanto en el país como los que están en el exterior? Pues debe garantizarse su derecho a participar electoralmente y hay que estar atentos. Yo creo que sí, eso es una realidad, se debe garantizar esa participación, pero en Colombia todavía cuando se vulneran los derechos hay que movilizarse para que se garanticen y creo que eso es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, pues agradecemos el espacio, el haber compartido con nosotros, con los colombianos en el exterior, en Latino 107.9 FM, y por supuesto que estaremos muy atentos a todo lo que transcurre en la política en nuestro país. Son las 4 de la tarde, 37 minutos. Estaremos, por supuesto, informando a todos los colombianos sobre el proceso de inscripción de cédulas que ya inició en los diferentes consulados de España en las principales ciudades de España. Así que estaremos también atentos a informarles sobre algunos puestos de votación, los que estarán definidos, para que ustedes tengan toda la información de primera mano en Latinos.